les comenté un poquito de qué se trata, después les voy a pasar un par de links por si quieren conocer un poquito más, pero bueno, vamos a lo que vinimos y a lo realmente interesante que es la charla, ¿no? En esta charla lo que, lo que voy a comentar un poquito es primero el contexto. Como todo proyecto, hay que entender el contexto del proyecto. Si no se entiende el contexto del proyecto, por ahí es muy difícil entender por qué se tomaron distintas definiciones técnicas, ¿no? Nosotros por ahí, o nosotros sabemos que para, para la definición de una determinada arquitectura no solo importa la tecnología, es decir, muchas veces importan, dentro de un proyecto importan otros factores de contexto del proyecto, como por ejemplo, muchas veces a partir de una determinada tecnología o tenemos varias tecnologías para poder elegir, pero por ejemplo, el cliente tiene un mayor know-how en una tecnología .NET Core o con Spring Boot. Entonces, por ahí eso también es una definición o un requerimiento no funcional que te permite elegir una arquitectura o no. También, obviamente, obviamente temas de performance, temas de escalabilidad, hay un montón de requerimientos tanto funcionales como no funcionales que definen a una arquitectura. Bueno, yo le voy a explicar un poquito el contexto de por qué se eligieron ciertas tecnologías y por qué fuimos con cierta arquitectura con respecto a a la arquitectura total de la aplicación, ¿no? A la arquitectura a alto nivel que fue elegida para la aplicación. Y por qué cada componente de esa arquitectura se eligió con determinada tecnología. Después vamos a ver específicamente la arquitectura, los componentes de esa arquitectura y por último cómo se implementó. Esto, entiéndase de que fue un proyecto en sí cortito, fue un proyecto de alrededor de 6 meses, el cual primero era una empresa, vamos a empezar a hablar por la empresa era una empresa local, la cual tenía como objetivo principal la trazabilidad de bienes muebles. ¿Qué significa eso? Ellos tenían, el negocio de ellos era brindarles a otras empresas la trazabilidad de cualquier bien mueble. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, tenían unos dispositivos que colocaban en autos, camiones, chalecos de policía, mismo nos han contado que también había dispositivos en vacas, es decir, en cualquier, podría decir, cualquier bien mueble que puede ser trasladable, ellos le ponían este dispositivo y le daban al cliente la trazabilidad en todo momento de ese dispositivo. Es decir, si yo quisiera saber o quería saber dónde se encontraba un camión en un determinado momento, en real time podía entrar a la página de ellos y ver dónde se encontraba ese camión. También, aparte de esos servicios, brindaban servicios obviamente de trazabilidad. Ellos, cada dispositivo, cada 2 segundos enviaba un mensaje. Ellos tomaban ese mensaje, lo procesaban y lo ponían en una base de datos. Esa base de datos era levantada por un backend, por una aplicación, que después a través de un frontend y el cliente a través de un browser podía ingresar y podía también hacer distintas operaciones. Por ejemplo, ellos podían marcar áreas dentro de un determinado mapa que consideraban, por ejemplo, dónde se encontraba el taller del auto o del camión de esa empresa, ¿no? Entonces, ellos marcaban esa área, entonces sabía que y podías configurar alarmas, podían hacer un montón de cosas en las cuales, por ejemplo, sabían si ese vehículo salió de ahí el día que estaba planificado. O, por ejemplo, también para comparar o poder sacar promedios de consumos, es decir, sacaban también obviamente para ver las velocidades medias, hacer controles de velocidades, hacer controles, bueno, diferentes tipos de controles que le servían a la parte de comercialización o la parte operativa de cada uno de sus clientes. Y obviamente iban sacando a partir de eso nuevos reportes, nuevos futures. Había una herramienta que permitía hacer todo lo que era reportes totalmente a demanda del usuario, con gráficos y demás. Eso a nivel funcional. Ellos tenían una aplicación web que andaba, que esto se conectaba a una base de datos. Ellos generaban una tabla por día de datos. Ellos tenían una base de datos relacional que generaban una tabla por día, una base de datos al mes. Y para poder consultar, ellos tenían ciertas limitaciones técnicas, porque, por ejemplo,
que los clientes no podían hacer consultas de más de 30 días o más de una semana, no me acuerdo muy bien, pero ellos tenían limitaciones porque no escalaba, era un sistema que no escalaba. Ellos tenían una aplicación monolítica, la cual consultaba una base de datos o varias bases de datos de acuerdo a los periodos que quería consultar el usuario, y eso realmente no les escalaba y tenían mucho problema de performance. Es decir, el principal problema de performance que tenían eran sobre las áreas de reportes, las cuales por ahí un reporte tardaba entre 3 o 4 minutos de poder realizarse. Es decir, el usuario ejecutaba la búsqueda y tardaba aproximadamente 3 o 4 minutos en poder generar ese reporte. Es algo que a los días de hoy no, no está muy bueno y que muchas veces por temas de urgencia y demás, los clientes lo necesitaban mucho más rápido, y ellos querían mejorar ese aspecto en la parte de reportes. Entonces, nos llamaron principalmente para poder solucionar ese tema de escalabilidad y de baja performance en lo que es la consulta de reportes. Y otro de los requisitos que teníamos a nivel tecnológico era que todos los mensajes que los dispositivos enviaban iban a estar en una cola de Kafka. Una cola de Kafka distribuida y demás, pero esa era nuestro input. Es decir, nosotros nos dijeron, nosotros queremos mejorar los tiempos en la creación de reportes. Esos reportes eran reportes normales, con columnas, con datos, con muchos datos y demás, y que tenían ciertas agregaciones, es decir, ciertos cálculos que se realizaban sobre los datos de esos reportes. Eso a nivel funcional, pero a nivel no funcional también uno de los requisitos que ahora lo vamos a repasar cada uno, pero uno de los requisitos que nos pusieron era que nuestro input iba a ser una cola de Kafka y que nosotros teníamos que estar escuchando, teníamos que ser consumidores de esa cola, y que iban a llegar aproximadamente, en ese momento estaban llegando, ellos tenían un promedio de 200 mensajes por segundo, pero iban a hacer una movida muy grande en Latinoamérica, es decir, iban a ampliar el mercado de Argentina a toda Latinoamérica y demás, y pretendían o creían que ese aumento de clientes se iba a ver reflejado, o de potenciales clientes se iban a ver reflejado en de 200 mensajes por segundo a 1000 mensajes por segundo. Entonces, otro requerimiento no funcional que tuvimos que sacar era eso, ¿no? Nosotros teníamos que hacer la prueba no con la escalabilidad actual o no con los requerimientos actuales, sino permitiendo algo que nos permita poder procesar 1000 mensajes por segundo. Ahora bien, de vuelta, ¿qué es lo que teníamos que hacer? A nivel requerimiento funcional era muy sencillo, era porque nosotros por el momento, después hubo otra licitación, pero por el momento no teníamos que hacer la parte visual, sino que nosotros lo que teníamos que hacer era principalmente la parte de backend, es decir, la API. Nosotros teníamos que proveer una API que le dé datos al que lo solicite de manera rápida y eficiente, ¿no? Entonces, y otro requerimiento no funcional, perdón, era, bueno, algo lo comenté, que eran las agregaciones, es decir, sumas, promedios y demás sobre los datos que traía. Era un reporte podía traer, qué sé yo, 30.000 filas con 15 columnas cada uno. Bueno, por ahí esas 15.000 filas 30.000 filas había que sacar la velocidad promedio. Bueno, eso lo teníamos que resolver y también contemplando, los tiempos ellos querían bajar, que un reporte no duraba más de 5 o 10, o no, de 15 o 20 segundos, algo así, en poder generarse. Querían bajar de 3 minutos ellos consideraban que un tiempo aceptable era de 10 a 15 segundos, algo así. Ahí está, de 10 a 15 segundos. Ahí lo tenía en los requerimientos no funcionales. Entonces pasamos a la parte de requerimientos no funcionales. Nosotros teníamos, por un lado, el requerimiento no funcional de performance. Es decir, los tiempos de respuesta tenían que ser de 5 a 10, los registros tenían que ser de 30, iban a ser 30.000 registros como tope, como máximo de cada reporte, y tenía que contemplar los tiempos de las agregaciones, y no debería afectar a la performance de esto. Por otro lado, tenía que ser escalable horizontalmente. Ustedes saben que, por ejemplo, nosotros tenemos, o hay dos formas por ahí de escalar, una escalabilidad vertical y una escalabilidad horizontal. La escalabilidad vertical es ponerle más fierro
a los servidores, más memoria, más capacidad de procesamiento y demás. Una escalabilidad horizontal es poder instanciar tu mismo sistema, tu misma aplicación, no me quiero ir con una arquitectura específica, tu mismo proceso, en varios hilos o en varias máquinas distintas que permita un procesamiento en paralelo, ¿no? Es decir, acá no se está metiendo más fierro ni más máquinas, sino que lo que está haciendo es dividir el problema en varios. Por ahí, si uno tiene una máquina virtual, pide un EKS a AWS y quiere con este tipo de escalabilidad horizontal, tenemos eso, ¿no? Entonces, sí, también con un load balancer, exactamente, podíamos obtener eso. Después voy a hablar un poquito del load balancer también. Pero bueno, era una parte de la escalabilidad. Nosotros necesitamos escalabilidad horizontal, no vertical, y por el otro lado, la alta disponibilidad. Obviamente, esto tenía que funcionar 24%. Es decir, tenía que ser a prueba de fallos. También teníamos que pensar en algo, en alguna arquitectura que nos permita poder cumplir este requerimiento no funcional. Entonces, por un lado, teníamos requerimientos funcionales sencillos, una API que te devuelve un JSON con columnas y un par de agregaciones. Y por el otro lado, teníamos requerimientos no funcionales que con el volumen de datos y el procesamiento de esos datos, porque algo que por ahí no dije, es que el mensaje del dispositivo venía en crudo. Es decir, ¿qué significa esto? Esto significa que me viene una ID, por ejemplo, de estado. Es decir, si el dispositivo estaba activo o no activo, y nosotros lo teníamos que aplanar, porque al usuario no le tiene por qué interesar que uno es activo. Es decir, él debería ver la palabra activo. O el código del chofer o el código del chofer vinculado a determinado transporte, o el código vinculado, o la persona vinculada a determinado dispositivo. No tenía que traerme el ID, sino me tenía que traer el nombre y apellido de esa persona. Entonces, a partir de esto, teníamos que no solo mostrar esos datos, sino en alguna etapa procesarlos. Es decir, acá no solamente es publicar una API y hacer una consulta en una base de datos, sino que también teníamos que procesar esos datos. Por ende, nosotros lo que hicimos para definir la arquitectura es dividir el problema en dos. Por un lado, teníamos el procesamiento del dato, es decir, del momento que llega a la cola de Kafka y lo dejamos en la base de datos. Y por el otro lado, teníamos la consulta, el problema de la consulta de datos, que también tenía que ser eficiente. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos, por un lado, el problema del procesamiento, que teníamos que buscar la manera de poder procesar 200 mensajes por segundo o más, hasta 1000 mensajes por segundo, procesarlos, dejarlo en una base de datos, y por el otro lado teníamos que hacer que la consulta de 30.000 datos sea eficiente. Entonces empezamos a analizar diferentes alternativas, empezamos a ver hicimos diferentes POC, pruebas de concepto, acerca de diferentes tecnologías a utilizar y cómo se comporta en base a la cantidad de datos que teníamos. Nosotros lo primero que hicimos fue tratar de emular que nos van a llegar 30.000 mensajes en un segundo, o 1000 mensajes, perdón, modificamos a 1000 mensajes por segundo dentro de una cola. Entonces tuvimos que hacer un productor de datos, que empiece a pushar mensajes para poder verificar realmente si todo este pipeline o toda esta arquitectura y todos estos componentes o todos estos microservicios, estos terminaron siendo componentes de microservicios, iban a poder bancarse o iban a poder cumplir estos requerimientos no funcionales. Entonces, por un lado teníamos que nos llevaba, por ejemplo, una ID, una latitud y una longitud, y un estatus. Por ejemplo, la ID era la ID del dispositivo, o por ahí podía ser, había una ID client. La latitud y longitud era un dato, es decir, la posición precisa en un momento en el tiempo de ese dispositivo. Y por otro lado, el estatus, que era 1, 2, y entre otros campos, ¿no? También nos llegaba de vuelta a quién estaba asignado el dispositivo y demás. Con todo esto teníamos que
buscar la manera de tratar de aplanarlo. ¿Para qué? Para que después dentro de la consulta pueda ser lo más rápida posible y no empezar a complicar o no empezar a través de join entre tablas, poder hacer que esa consulta sea más lenta. Igual, después le voy a comentar, no elegimos una base de datos relacional, sino que elegimos otro motor de base de datos, también por la alta disponibilidad y demás, que después le voy a comentar. Pero en sí teníamos que lograr eso, ¿no? Entonces teníamos que lograr que en algún momento en la pantalla del usuario le salieran esos datos que están a la derecha, ¿no? Donde el cliente es exacta, en donde el portador es Ariel de Bernardi, y donde la latitud y la longitud obviamente son las que vienen en el mensaje. Bueno, empezamos a investigar y demás, y más allá de que esto se hizo también para la propuesta, antes de poder empezar el proyecto, nosotros generalmente con los clientes tenemos propuestas, se empezó a barajar el tema de utilizar una arquitectura en donde utilicemos una arquitectura tipo de lo que se denomina FastData. Veníamos como todo, veníamos muy de la moda de lo de Big Data y demás, pero a diferencia de por ahí lo que utilizan las herramientas generalmente o cómo se utilizan proyectos o las diferentes herramientas que, por ejemplo, NiFi o otras que se pueden utilizar para el procesamiento de datos, estos no eran datos históricos, sino que eran datos que iban ingresando en tiempo real. Entonces, ese procesamiento no era que iba a ser tipo batch, sino que iba a ser un procesamiento que se iba a estar dando a medida que llegaban mensajes en la cola. Entonces, cada vez que llegaba un mensaje a la cola de Kafka, nosotros teníamos que procesar. Estos, de vuelta, de acuerdo a las necesidades, tenía que ser en real time, y para estas necesidades vimos que existía este tipo de arquitectura de Fast Data con el objetivo de procesar datos en tiempo real. Bueno, que usaba que uno de los fundamentos de estos tipos de arquitectura es que utilizan una comunicación asincrónica para poder, entre diferentes componentes, para poder permitir la escalabilidad independiente de cada uno de los componentes de acuerdo a los distintos puntos de dolor, por ejemplo. Ahora le voy a comentar un poquito de eso. Bueno, y acá empezamos a empezar a mechar un poquito de lo que son la arquitectura que elegimos de microservicios con ciertos componentes o ciertas tecnologías que nosotros elegimos. A ver si no me piso, si está ahí. Nosotros empezamos a ver que para todo lo que es colas, obviamente teníamos el requerimiento ya no funcional, que eran colas de Kafka, pero empezamos a ver base de datos, a ver qué bases de datos utilizamos para poder proporcionar una base de datos que nos permita hacer consultas rápidas. En un sentido, estas consultas tenían un determinado modelo de datos, lo cual se hizo a través de ver qué datos se pueden aplanar. Se definió a través de un DBA un determinado modelo de datos, que era muy sencillo igual, y Cassandra permite hacer búsquedas muy rápidas a partir de fechas. Entonces utilizamos este motor de base de datos, y aparte que nos resolvía bastante el tema de una base de datos distribuida que nos permite que a través de las réplicas nos permite tener alta disponibilidad o asegurar esa alta disponibilidad. Y aparte, una de las cosas que habíamos empezado a ver, o lo que habíamos decidido también, que en ese momento ahora por ahí Kubernetes es mucho más famoso, entre comillas, pero en ese momento también estaba Mesos, y habíamos decidido ir por Mesos porque, aparte de que nos simplificaba mucho el tema de los deploy, se utilizaba como sistema operativo de todo el clúster, el DCOS, que es este que está acá, que es una herramienta, es un sistema operativo que te permite administrar tu clúster de una manera muy sencilla. Y aparte, este DCOS aparte tenía muchas imágenes. Estos se usaban para cada microservicio, para cada componente, eran imágenes Docker. Tenía muchas imágenes Docker dentro de un catálogo con una configuración predefinida. Y para el poco tiempo que nosotros teníamos en el proyecto, eso era un golazo, porque nos permitía configurar estas imágenes que ya tenía dentro del catálogo de DCOS. Tenía una configuración
básica, que obviamente después un DevOps tuvo que ir manejando y tuvo que ir tocando, pero la inicialización de esto fue mucho más rápida que si la tuviera que hacer por afuera. Entonces, por eso le digo que muchas veces no solo una arquitectura no solo es definida por la tecnología en sí, sino también por múltiples factores que hacen que se elijan determinadas arquitecturas. Entonces, por eso elegimos de la base de datos de Cassandra. Después también para lo que era el manejo de logs de errores, o también para lo que eran los mensajes en crudo. Nosotros guardábamos todos los mensajes en crudo por temas de reprocesamiento, por si había que reprocesar algún mensaje que haya saltado un error y no se pudo procesar, o el motivo que sea. Entonces, usamos HDFS como a nivel de Hadoop para poder guardar estos logs o para poder guardar los mensajes en crudo. Y después, por último, la capa o la API REST que íbamos a utilizar. Esto es todo el más que nada del problema en la parte de consulta, ¿no? Íbamos a utilizar una API REST en Spring Boot. Nada, porque es muy fácil programar en Spring Boot, te levanta todo un entorno bastante sencillo y bastante rápido de lo que es una API REST. Y era un estándar Java, el cliente estaba de acuerdo con eso, tenía desarrolladores que estaban trabajando en Java también, o tenían know-how en todo lo que era Java, así que estábamos bastante de acuerdo con eso. Igual si no era Java, por ahí era Net, no pensábamos por ahí en Node o en Python. En ese momento utilizamos Python, pero para otra cosa. Para lo que era el API REST, utilizamos Spring, un proyecto, un microservicio en Spring. Y para todo lo que es el procesamiento, ahí empezamos a ver qué tecnología utilizar, ¿no? Sabíamos que para lo que era el input, las colas, era Kafka, y después empezamos a ver qué utilizar dentro, ¿no? Qué utilizamos para poder manejar o para poder aplanar ese stream, qué herramienta nos permitía usar. No íbamos a usar, por ejemplo, un Spring Boot, porque primero que no está hecho para eso, segundo que te provee, o cada vez que levantas un proyecto en Spring Boot te levanta todo un contexto que es necesario para una API REST que no necesitas para poder procesar un stream. Entonces empezamos a ver otras alternativas para lo que era el procesamiento, ¿no? Y acá, de vuelta, dividimos el problema. Tenemos, dentro del problema de lo que es el procesamiento de datos, teníamos primero la lectura o el input de ese dato, el procesamiento, y por último, cómo lo persistíamos en la base, ¿no? Para que todos esos puntos de dolor no nos influyan en la performance de este procesamiento del dato. Y acá empezamos a ver el tema de Kafka, con qué podíamos interactuar o con qué podíamos integrar Kafka a una cola de Kafka para poder trabajar ese stream. Es decir, nosotros a partir de este buffer confiable de procesamiento de datos, empezábamos a consumir, ¿no? Empezamos a consumir datos con respecto a los mensajes que nos llegaban. Kafka lo que permite, y antes de pasar al otro, que por ahí hicimos una diferenciación, este lo teníamos como requerimiento no funcional. Kafka lo que permite y lo que administra muy bien, y es, podríamos decir, entre comillas, transparente para uno, es el consumo de tópicos, es decir, como consumidor de tópicos, y yo teniendo varias instancias de ese tópico que no se procesen mensajes dos veces, varias instancias de ese tópico, pero varias instancias de consumidores, del mismo consumidor, es decir, imágenes homogéneas, del mismo consumidor no se procese el mismo mensaje dos veces. Eso era vital para nosotros porque nos permitía poder trabajar en forma limpia y no estar haciendo ese control que a veces era muy tedioso. También nos permitía la alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque Kafka te permite tener, es un sistema de colas distribuido que te permite tener réplicas en cada uno de los nodos. Entonces, eso que significa, si se cae un nodo, no se pierden mensajes y pueden seguir, los consumidores de esa cola lo pueden seguir consumiendo sin afectar a la performance del total del sistema, ¿no? Obviamente hasta que se solucione el problema que dice, no, qué sé yo, puede ser que vos tengas 3 nodos y por algún problema
técnico en una virtual se cayó, o lo que sea, o un error, se dio de baja, y los otros dos nodos se siguen alimentando. Kafka se da cuenta que Kafka utiliza un nodo como maestro y otros como slave, y entonces lo que hace es poder administrar y saber coordinar entre los distintos nodos cuando empieza a caerse alguno y cómo balancear la carga. No es que siguen con la misma carga, sino que balancea la carga para no saturar a uno de por ejemplo, tenemos 3 nodos, para no saturar a uno de los nodos, entonces hace una distribución o hace un balanceo de la carga de los dos nodos existentes. Entonces, y te lo resuelve bastante transparente. Obviamente uno lo puede tunear, lo puede configurar y demás. Pueden aplicar técnicas de refresco, puede decirle que cada vez que lea un mensaje lo borra de la cola o no, cada vez que se consuma un mensaje de la cola lo borra o no. Bueno, hay un montón de configuraciones que se pueden hacer, pero ya es bastante transparente poder consumirlo sin tocar casi nada de la configuración. Y esto, de vuelta, la cola de Kafka también en imágenes Docker, que se podían subir tanto a unos servidores on-premise, como también a un servidor que esté en el cloud, que esté en la nube y demás. Es más, hay integración, AWS tiene integraciones con Kafka, es muy utilizado este tipo de cola y demás. Y acá empezamos a ver, eso lo teníamos como, podíamos decir, entre comillas, impuesto o requerimiento no funcional, pero nos dieron total libertad para poder elegir, por ejemplo, lo que les comenté de la base de datos, pero para poder elegir todas las herramientas o todas las tecnologías a utilizar con respecto a esto. Entonces, nosotros empezamos a ver, ¿no? Empezamos primero con Spark. Spark es una librería para el manejo de stream, que nos pareció que estaba muy buena y demás, pero empezamos a conocer o empezamos a probar también Kafka Stream. Y Kafka Stream, por la necesidad que nosotros teníamos, que en la realidad no era algo muy complejo, porque teníamos que aplanar ciertos datos que eran key value, ahora les voy a explicar un poquito más de eso, nos fuimos por ese lado. Y también DSOS tenía dentro de su catálogo imágenes Docker ya preconfiguradas que nos permitía, de vuelta, ahorrar mucho tiempo con respecto a eso. Kafka Stream lo que hace principalmente es consume una cola y lo deja, lo podés dejar, obviamente lo podés guardar en una base de datos, lo podés dejar en otra cola. Nosotros hicimos eso, ahora les voy a explicar por qué. Pero principalmente el objetivo de este componente, que terminó siendo un microservicio, era consumir de una cola el mensaje, hacer las transformaciones, aplanar, entre comillas, aplanar los datos, ¿sí? Y dejarlo en otra cola. Después les voy a explicar por qué le dejamos en otra cola y no directamente en la base. Pero en sí, la responsabilidad única de este componente era eso. Ahora bien, nosotros por ahí lo que teníamos era, bueno, consumíamos un mensaje, es decir, consumíamos de la cola un determinado mensaje, lo procesábamos y teníamos que ir a buscar, me trae el ID 1, por ejemplo, vamos a lo más sencillo, teníamos 2 estados, activo e inactivo. A mí me llegaba el valor 1, activo, valor 2, inactivo. Me llegaba el valor 1 activo, entonces tenía que ir a buscar a un lado qué significaba el valor 1. Entonces, ¿qué lo vamos a hacer? Lo vamos ahora a buscar a una base de datos, a un Mongo, o una base de datos, un MySQL, a un MariaDB, lo que sea, a un lugar que esté persistido. Era una alternativa, pero Kafka Stream lo que te permite también, o lo que te provee dentro de la librería, son las key tables. ¿Qué son las key tables? Las key tables son colas, también, queues, o tópicos, que lo que te permiten es guardar información y administrar. Suena medio raro, pero es así. Es decir, dentro de un formato key value, te permite guardar y actualizar datos. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es la estructura? Ustedes imagínense que tiene una cola. La cola recibe el valor, sí, parecido, sí, podría decirse que de una calle, pero no, porque te permite actualizar valores, pero sí, parecido.
¿Cómo se manejaba? Supónganse, es una estructura key value, la cual tenía, dijimos, uno activo. Supónganse que yo lo quiero actualizar. Bueno, mandamos mensaje a esa cola, entonces va a tener 2 mensajes, uno activo y 2 inactivos. ¿Qué pasa si el día de mañana quiero agregar un mensaje más? Vamos al caso más sencillo. Quiero poner, no sé, activo, inactivo, apagado. 3 apagados. Mando un nuevo mensaje a la cola con una key 3 y el value apagado. Y ya está. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero updatear un valor? Bueno, lo resuelvo de manera sencilla, mando un mensaje con una key 2 y en vez de quería ser activo, quiero que diga activa o lo que sea. Bueno, mando un nuevo mensaje y ya lo actualiza. ¿Qué pasa si lo quiero borrar? Bueno, lo mismo, le mando 2, pero como value le mando un nulo. Entonces, va a agarrar siempre el último mensaje enviado. Y cada vez que nosotros en este componente de Kafka Stream queríamos actualizar algún dato, es decir, ahora el camión 1 no va a tener a Ariel Dornardi, va a tener a Pepito Pérez de conductor. Bueno, entonces mandábamos un mensaje con el ID de Ariel, que era, no sé, 101, y ahora el 101 pasó a ser Pepito Pérez. Entonces, una vez que pushamos eso, a partir de ese momento todos los mensajes que se procesaban en este microservicio de Kafka Stream iban a salir con el nombre Pepito Pérez. ¿Sí? Ahora bien, eso pasaban con varias entidades. Kafka Stream lo que te genera cada vez que vos levantás el contexto, lo que hacía Kafka Stream es verificar si existía la cola, si no existía la creaba y demás. Vos no tenías que hacer nada y estas colas estaban dentro del mismo clúster o dentro del mismo nodo que estaban las otras colas. ¿No? Nosotros lo decidimos así por tema de costos, pero podían estar obviamente en otras colas a nivel de ubicación, ¿no? Pero el mismo grupo de colas. Pero una vez que lo transformamos, lo dejamos en otra cola. ¿Y por qué hicimos esto y no directamente a la base de datos? Por temas de persistencia y tiempos que podían llevar esa persistencia. Entonces, empezamos a investigar a ver qué componente nos permitía, a través de una comunicación asincrónica, poder persistir, que la única responsabilidad era consumir datos de una cola y persistir los datos en una cola. Perdón, en una base de datos. Bueno, empezamos a investigar y estaba Kafka Connect, que es otro componente, otro producto de la familia de Kafka, que lo que permite es muy fácil, a partir de una determinada configuración, decirle, bueno, vos tenés que consumir datos de esta cola y persistirlos en este lugar, que puede ser un archivo o puede ser una base de datos relacional, puede ser una base de datos no relacional, es decir, tiene diferentes drivers que uno puede subir y puede utilizar, es decir, a través de la configuración, y hace el mapeo, ¿no? A través de esta configuración dice, bueno, este campo que va a venir con este JSON, con este formato JSON, va a mapear con esta tabla. Y directamente Kafka, una vez que uno genera toda esa configuración a partir de la configuración del driver, la configuración de cómo va a ser el stream y cómo va a impactar en la base de datos y demás, se levanta y directamente lo va insertando a medida que llegan mensajes a la otra cola. ¿Esto por qué era? ¿Por qué lo hicimos así? Principalmente porque sabíamos que íbamos a tener por ahí un desbalanceo entre lo que puede ser la carga o el procesamiento con respecto a la persistencia en la base de datos. Entonces, dejamos abierto que se pueda escalar horizontalmente distintos componentes. Ustedes tienen que pensar que, por un lado, tenían un nodo con varias réplicas o con varias instancias de Kafka. Otro nodo con varias réplicas de lo que era el streamer o Kafka Stream. Y otro nodo con varias réplicas de lo que era Kafka Connect. Entonces, vos, a partir de estos 3 componentes, de acuerdo a la necesidad de cada uno de esos componentes, ibas a darle o no otra instancia, o ibas a levantar otra instancia para que
para que pueda balancear la carga. Entonces, a partir de esto, vos directamente todo tu pipeline a lo que era el stream, para procesar el stream, quedaba totalmente autónomo. Y esta comunicación asincrónica lo que nos permitía hacer era esa escalabilidad horizontal sin depender de algo sincrónico, ¿no? Sin depender de una respuesta sincrónica. Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos tener varias instancias de la cola que eran consumidos por varias instancias de Kafka Connect, pero solamente una instancia de Kafka Stream o 2 instancias de Kafka Stream, porque más que nada por el tema de alta disponibilidad. O 3, o las que quisiéramos, de acuerdo al balanceo de la carga. Nosotros hicimos pruebas más o menos cuánto era lo que soportaba una instancia de Kafka Stream, una instancia de Kafka Connect y demás. Entonces, en base a eso, más o menos le decimos, mira, para 10.000 mensajes, una instancia, para 10.000 mensajes por segundo, una instancia de Kafka Stream no tiene ningún problema. Si supera eso, te aconsejamos levantar 2 instancias, y así, ¿no? Lo mismo que con Kafka Connect. Entonces, el cliente tenía, a través de su monitoreo, a través de una herramienta de monitoreo, en este momento habíamos visto Datadog, pero bueno, después el cliente no sé cuál habrá elegido, pero tenía varias herramientas de monitoreo en donde se monitorea cada uno de estos servicios y cuánto está consumiendo en memoria, qué errores tiene, si tiene problemas de timeout, si tiene problemas de lo que sea. Entonces, a través de este monitoreo uno puede accionar, también se puede configurar alarmas y demás, puede accionar para poder levantar otras instancias en caso de que sea temas de performance, ¿no? En temas de performance o de escalabilidad, no de un error. Error hay que verlo, hay que ver el log, hay que ver por qué se produce ese error y demás. O por también la pérdida de un nodo por cuestiones de físicas, qué sé yo, se cayó una instancia porque se cayó la virtual donde estaba, que estaba en un servidor y se cayó ese servidor o lo que sea. Y esto también, a través de SOS, podíamos hacerlo de manera on-premise, es decir, en los servidores del cliente, o de la manera o en la nube, en el cloud. ¿Sí? Y a través de SOS nos da una herramienta de, en ese momento, ahora no sé cómo habrá evolucionado, pero en ese momento no nos daba herramienta de monitoreo, usábamos otra, en ese momento habíamos probado Datadog, pero DSOS sí te proveía el tema, todo el manejo de tu clúster, ¿no? A nivel de instancias, vos tenías vos podías tener, pues, suponete, en el servidor local, ¿no? En varios servidores locales, on-premise te permitía tener, qué sé yo, varias virtuales, y esas virtuales estaban dentro de tu clúster, que representaban diferentes nodos, y vos creabas, y vos le asignabas a cada virtual, a cada servicio, a cada imagen de Docker que vos subías o que vos levantabas una instancia, le asignaba cuánto de memoria y de CPU necesitaba, ¿no? Y entre otras, y de disco y demás. Entonces, DSOS lo que hacía era, bueno, vos me decís que esta imagen requiere 0.2 de CPU y 1 GB de RAM. Listo. Lo pongo en este nodo. Pero vos me decís que tienen que ser 2 instancias. Sí. Bueno, entonces voy y pongo en otro nodo físico, ¿no? Con otra IP, para que pueda para respetar la alta disponibilidad. Se me cae un nodo para que no esté las 2 instancias de un mismo microservicio en el mismo nodo. Entonces, y lo va haciendo todo automáticamente, de acuerdo a la disponibilidad. Si no tenés disponibilidad a nivel de recursos, te dice, te empieza a fallar o no te levanta ese nodo. Pero eso lo administra bastante bien y es bastante limpio. Lo mismo cuando uno actualiza, hace un update de tu microservicio, querés hacer un update microservicio, es decir, ahora estamos procesando el estado, pero vamos a empezar a procesar la patente. Bueno, lo que estamos haciendo ahí ahora es, lo que hace DSOS no es que te baja los 3 nodos de una, sino que baja primero el primero. Una vez que está levantado ese y empezó a balancear la carga, te baja el segundo. Una vez que baja el segundo, que levanta el segundo, baja el tercero y así. Eso es lo que te permite, DSOS lo que te asegura con eso, es que teniendo varias instancias de un mismo microservicio,
te asegura la alta disponibilidad. Ahora, por ejemplo, está Kubernetes. Es más, por lo menos yo últimamente lo que más vengo usando es Kubernetes. Bueno, bueno, contado todo esto, ¿cómo fue la implementación de esta arquitectura, ¿no? Dentro del proceso? Entonces, nosotros teníamos, por ejemplo, por un lado teníamos los camiones, los vehículos, el bien mueble que ustedes consideren. Teníamos que mandaba mensajes a un tópico. Ese tópico venía el mensaje en crudo, que era con un formato de JSON, pero mensaje crudo. Es decir, tenía ID, tenía latitudes, longitudes, ciertos datos que sí eran, que lo íbamos a usar así, tal cual dentro del reporte, pero otros que lo teníamos que transformar. Eso teníamos una cola teníamos caja stream que consumía esa cola. Por otro lado, teníamos otro tópico, el cual usábamos para la administración de datos. Por ejemplo, nosotros teníamos, en este caso, que el conductor 101.301 era Ariel Dorn. Que el otro tópico de estados, que el 1 era activo, que el 2 era apagado y demás. Entonces, lo que hacíamos con respecto a eso era mapearlo, se iba mapeando dentro de caja string, se iba haciendo el join, a medida que se iba procesando, y una vez que se procese, teníamos ese stream y lo impactábamos en otro tópico, ya con los datos aplanados, y que era consumido por Kafka Connect. Este Kafka Connect lo que hacía era consumir este servicio, y cada 5.000 registros, si no mal recuerdo, cada 5.000 mensajes que le iban llegando, iba y hacía los inserts en la base de datos de Cassandra. Entonces, de un JSON que era esto, nos quedaba este JSON con el estado y demás. Perdón, este JSON no. Sí, nos quedaban estos datos guardados en Cassandra para que después viniera la Spring Boot, que también tenía 3 instancias y demás, y consumiera estos datos de Cassandra. Adelante del microservicio, lo que era la API REST, teníamos un balanceador de carga para que el frontend o el sistema que lo consulte, poder balancear la carga y no saturar a una de las instancias. Y pasamos de consultas de, no sé, 2 o 3 minutos a consultas de 7 segundos. Era impresionante lo que había bajado. Más que nada, obviamente, más allá del planeamiento, Cassandra, ¿no? Cassandra tiene una forma de búsqueda y demás. También es una base de datos distribuida que permite que tiene réplicas y demás, pero tiene una forma de buscar a través de particiones y demás que nos hizo la vida mucho más fácil, y las consultas, y con una API que utilizamos dentro de Spring Boot, la verdad que nos permitió hacer bastante rápida y bastante sencilla las consultas. Lo único impedimento que en ese momento tenía, porque después lo introdujo, era la realización de joins, pero nosotros no necesitábamos, porque utilizábamos 1 o 2 tablas y las consultas siempre se hacían sobre esas tablas, con los datos aplanados. Entonces lo que no tendríamos que hacer ningún join, hacíamos la consulta, y en memoria de Spring Boot hacíamos las agregaciones. Y en memoria Java es rapidísimo. Entonces, no es que buscamos todo el set de datos y todas las agregaciones la calculábamos en memoria y la dábamos y a través del controller de la API la devolvíamos en el response del request. Es más, a veces por tema de latencia de red, o cuando nos conectábamos a la base de datos de ellos que estaban en los servidores, o que mismo el ambiente y queríamos acceder de afuera, veíamos que había más delay de red que lo que hacía la consulta, porque nosotros logueábamos absolutamente todo. Entonces, cuando entrábamos al servidor del API REST, veíamos que la consulta duraba, no sé, 7 segundos, y por ahí después veíamos que en total el browser tardaba, no sé, 20 segundos. Pero era más la latencia de red o el archivo que se tenía que bajar, no sé, 50 megas del JSON, porque eran 30.000 registros, que realmente lo que tardaba hacer la consulta. Algo importante, que obviamente esto requiere, más allá de elegir tecnologías y demás,
requiere de pruebas, es decir, requiere de verificar y mostrar al cliente que realmente esto funciona, que esto realmente, que los tiempos realmente funcionen, y para eso necesitas pruebas. Entonces hacíamos pruebas de estrés, habíamos hecho un productor en Python que ejecutaba n cantidad de mensajes por segundo, que emulaba n cantidad de mensajes por segundo hacia una cola, y nada, ahí hacíamos pruebas de todo, ¿no? Empezábamos a enviar mensajes, y qué pasaba si esos mensajes, nada, le cambiábamos el nombre en un determinado momento, qué pasaba si venían con error, después verificamos que si nosotros mandábamos n cantidad de mensajes con determinado formato, debería estar trayendo o teniendo ese mismo formato, ese mismo mensaje, que no repita mensajes. Bueno, hicimos un montón de verificaciones que a través de las pruebas de estrés y la automatización de estas pruebas nos permitió ir trabajando en el stream y no comprometer ninguno de los requerimientos no funcionales que teníamos al principio del proyecto. Así que, bueno, esto es en definitiva lo que nosotros estuvimos haciendo y estuvimos trabajando en este proyecto. Como experiencia me llevé algo muy enriquecedor, que fue conocer muchas tecnologías que no tenía. Yo venía más que nada de todo lo que era Java, backend, sí sabía de Spring Boot, sí conocía Spring Boot y demás, pero este proyecto me permitió ver otro mundo, otro tipo de arquitectura. Yo venía mucho de la arquitectura de capas, de monolíticas. En ese momento se empezaba a ver, o por lo menos empezaba yo a escuchar lo que eran microservicios y demás. Y nada, eso me vino muy bien, porque tuve un conocimiento total de lo que era esta arquitectura, de los principios de una arquitectura de microservicios, nada, las comunicaciones asincrónicas, el porqué de una comunicación asincrónica y demás, que dejó un know-how bastante lindo. Y después tuvimos desafíos no iguales, pero sí parecidos, que nos permitieron tomar este proyecto de ejemplo, ¿no? Así que bueno, eso fue todo. Yo ahora, nada, comentarles. Hay dos QRs. Uno es para lo que es el career de Xacta, que pueden entrar y ver, informarse de todas las posibilidades, todo lo que son los distintos tipos de carreras que hay en Xacta y demás. Y por el otro lado, tenemos una encuesta en donde, nada, pueden completar los datos si quieren. Después o pueden hacerme también, yo voy a tener el mail de ahí, y me pueden hacer directamente preguntas y demás. Yo después les voy a mandar a través de eso el PDF para que lo tengan a todos los que hayan registrado el mail ahí. Igualmente están grabando la charla, así que también la van a poder consultar por ahí. Así que ahora sí, dejo el momento. No sé, Claudio, si querés, si hay preguntas, las voy leyendo. Abrimos Sí, micrófono. dale, directamente. Ok. Directamente. Sí, sí, no hay problema. Creo que pueden hablar también, así. Sí, lo que quieran, ¿eh? No hay problema para mí. Si quieren escribir o se animan a hablar, no hay ningún problema. Hablé muy rápido, ¿eh? Espero que se haya entendido. No, Estoy para mí hablando muy fue rápido. clarísimo. No, Sí, estuvo espero. clarísimo. Ahí te están preguntando si vieron la opción de Spark Stream. Sí, la vimos, pero no fue una decisión en sí de descartamos la herramienta por la herramienta en sí, sino porque Kafka Stream era, en ese momento, por lo menos, era mucho más sencillo y más simple, y nosotros necesitamos algo sencillo y simple. No era que teníamos que hacer grandes transformaciones o conectarnos a diferentes fuentes de datos. Nos permitieron hacerlo de las Key Table, que comenté recién, que era una administración de datos muy fácil, y nos ahorró mucho tiempo de trabajo, ¿no? Lo teníamos que hacer en 6 meses. Entonces, una de las limitaciones que teníamos era el tiempo, y si había algo que por ahí nos cubría los requerimientos no funcionales y funcionales del proyecto, pero era más fácil de deployarlo, salir y hacerlo, o más sencillo,
y fuimos por esa opción. Pero no la descartamos por la herramienta de CICE, que es una herramienta bastante poderosa, pero la descartamos porque vimos en Kafka Stream una integración más rápida con Kafka y con Kafka Connect. Bueno, yo te pregunto de paso, ¿por qué no Sí. usaron MongoDB, por ejemplo? Con respecto a Cassandra, con respecto a la utilización de Cassandra, o con Sí. respecto a la Keytable. No, ¿por qué no usaron MongoDB, digo? ¿Por qué eligieron Cassandra, no? Ok. Sí, en ese momento lo que habíamos visto es que nos permitía Cassandra en su momento, primero que habíamos investigado, habíamos hecho pruebas que a nivel de consulta la velocidad de Cassandra era, si se le da los requerimientos mínimos que te pide a nivel de hardware, funciona muy bien. Después tiene una estructura de fechas. Nosotros las principales búsquedas que hacíamos eran las key eran fecha de, fecha hasta, y lo que te provee Cassandra es una estructura muy similar a nivel de tablas que te facilita y que optimiza las búsquedas en base a esos dos parámetros, ¿no? Como key table. Y después, por otro lado, otra de las razones era que, bueno, era distribuida, te permitía alta disponibilidad y también estaba dentro del catálogo de lo que era DSOS, entonces la configuración nos fue bastante fácil. No sé si te respondí, Claudio. Ok, no hay drama. Buenas noches. ¿Cuánto? Hola, sí, Gabriela, Hola, ¿no? Gaby. hola, sí, Gaby. Disculpa Sí, la consulta. Cuando sí, tratas con datos así como de sensores en tiempo real, que son datos sensibles, como salud, por ejemplo, y los quieres enviar que le lleguen al médico en tiempo real para que se tomen acciones para allá. Ahí también se usa Cassandra. A ver, se tendría que entender un poquito mejor el contexto del proyecto, pero en base a lo que, a ver, cómo se encriptaba el mensaje de los dispositivos, venían encriptados, ¿no? A la cola de Kafka. Igual nosotros no tuvimos mucho acceso a eso, pero encriptado. Lo que sí sabíamos que venían encriptados y en un proceso de ellos los desencriptaba para que nosotros lo podríamos leer. Y después vos dentro de tu proceso podés encriptar esos datos, si son datos sensibles, los podés encriptar. Obviamente todo lo que es API y demás, podés tomar ciertas normas de seguridad, como puede ser utilizar HTTPS con certificado para lo que es la publicación de la API y demás, y encriptar datos que vos creas necesarios para poder utilizarlos. La verdad que no tuvimos la necesidad de encriptar datos en Cassandra, supongo que se podría llegar a hacer, y lo que también supongo es que por ahí te afecta un poco al momento de la lectura y al momento del procesamiento de esa encriptación de ese dato para que lo consuma el médico. Pero sí puede Ok. ser como una alternativa. Pero de Entonces, vuelta, habría que investigar un poco más el contexto. claro, entonces yo antes tengo como que decirle el contexto de la información, como que es grave, o sea, que es grave para que depende de eso la aplicación comprenda la criticidad, ¿entiendes? Como No, para que, en realidad es como un requisito. En un proyecto real, eso sería como un requerimiento no funcional de seguridad. Ese requerimiento no funcional de seguridad tiene que aplicar a todo el PI o a todo el flujo de esa información que es sensible. Y está en el proyecto identificar eso y en los desarrolladores poder implementarlo en las tecnologías o en cada uno de los componentes o elementos que sean necesarios. No sé si te contesté. Sí, muchas gracias. Realmente no es un proyecto, es una tesis, realmente no es un proyecto Ok. que está en desarrollo. Gracias. Ok, espero haber ayudado. Sí, gracias. No. A ver, hay una pregunta acá, es ¿cuánto tiempo les llevó el proyecto? 6 meses, se extendió 3 meses más, pero por otros temas, no por... Nosotros empezamos en julio
Sí, empezamos en julio del 2018, lo terminamos entregando a principios de diciembre con un mes de ajuste y después enero, febrero, marzo, más que nada estuvimos trabajando en lo que fue la adecuación eso en el cloud y en los servidores de ellos y también armando una nueva propuesta para continuar en el futuro. ¿Cuánto tiempo es el estudio de desarrollo en Exacta que ofrecen? Plan de estudio. Ahí no sé a qué se refieren con plan de estudio. Está hablando del plan de carrera por ahí. Plan de carrera, ok. Sí, el plan de carrera en general, cada perfil tiene un plan de carrera distinto. Desarrollador tiene un plan de carrera que va, por ejemplo, desarrollador senior, semi-senior, junior, semi-senior, senior, arquitecto senior, gerente de proyecto o arquitecto, o puede lupear en seguir en la parte técnica como arquitecto senior. El analista tiene otro tipo de carrera y demás. En Exacta, de acuerdo a tu performance, vas a ir creciendo en tu carrera. No es, algo dije al principio, que no es un ambiente competitivo porque no es que solamente pueden crecer, van a haber 2 semi-senior este año para promocionar. No, eso va a estar totalmente adecuado a tu proyecto. Después va a quedar en cada gerente ver cómo eso se traduce a un tema comercial o de facturación con el cliente y luchar eso. Pero eso no depende las promociones de cada uno de los chicos que trabajan en Exacta. Hay un proceso de evaluación anual y eso también a vos lo que te da es el crecimiento dentro de tu carrera. Tenés objetivos y demás. Es muy importante porque nosotros, es decir, el bien más preciado que tenemos como empresa, como Exacta, son los desarrolladores, las personas que trabajan ahí, desarrolladores, tester y todos los que trabajan ahí. Por ende, tratamos de que se sientan lo más confortable posible y la certidumbre en una carrera, para mí es lo más beneficioso que puede tener como alguien como empleado, ¿no? Es decir, saber que si vos me das estos objetivos y los cumplo, voy a poder seguir creciendo en la carrera. Entonces, tratamos de que eso siempre, que a través de diferentes procesos, tratamos de que eso siempre se cumpla y sea beneficioso para todos. A ver, había una pregunta más. Yo el proceso. Mirá, hay una pregunta que dice, ¿la interoperabilidad en salud se realiza con transferencia también, pero usando HL7 principal? Sí, justamente ahora estoy en un proyecto que estamos usando, estamos generando archivos HL7. Pero ahí estás hablando de XML, así que es algo Sí, más lento. sí, igual, por ejemplo, lo que es nosotros el archivo, por lo menos en mi caso, el archivo HL7 que generamos es un archivo plano, no es un XML, pero con formato HL7 hay diferentes validadores web que te lo permiten hacer y demás. Pero sí, hay una encriptación de datos y demás entre el que lo genera y el sistema de facturación que siempre hay que respetar, ¿no? Se hace a través de un canal seguro, un canal TCP/IP privado, es decir, hay diferentes maneras de poder asegurar esos requerimientos de requerimientos no funcionales de seguridad, ¿no? Gracias, Manuel, por el aporte. En la página de carga, gracias, ese estilo. Sí, exactamente. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más. Si no, por mí, Claudio, nada, damos por cerrado y la verdad que fue un gusto de vuelta. Dale. La verdad, de vuelta, muchísimas gracias por la charla y por tu tiempo. Y como siempre, estás invitado para el próximo año. Dale. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto y nada, después cualquier consulta me la pueden hacer por mail. Les dejo mi mail acá. Deja todos tus canales de comunicación si querés. Tu LinkedIn, Muchas ahí gracias, muy perfil. interesante. Sí. Ahí en el chat lo puedes poner. Ahí está. Ya te dejo todos. No, pero mandáselo a todos. Me lo mandaste a mí, ¿no? Perfecto. Sí, tenés razón. Tengo que cambiar a everyone in meeting.
Y ahora les dejo. Y ahora sí lo mandé a todos, ¿no? Sí. Y ahora les dejo mi LinkedIn. Por si lo quieren consultar. Así que bueno. Bueno, nada. Cualquier consulta me la pueden hacer por ahí. Y nada, quedamos en contacto y de vuelta. Muchas gracias a todos y a Claudio por el espacio que nos da en la facultad. Buenísimo. Suerte a todos. Buenísimo. Chau, Chau, chau. chau. Gracias.